Objetivos: analizar los parámetros básicos del amplificador operacional y los circuitos de aplicación. Implementar un circuito de aplicación típico en el simulador. Práctica del sumador. Para la práctica del sumador, la práctica 2A, nos pide que incorporemos un amplificador operacional, unas cuantas resistencias, las fuentes, un generador de funciones y un osciloscopio, para formar la siguiente figura que se observa aquí, que es la figura original, en la que tenemos el amplificador armado en una configuración de sumador. En la siguiente gráfica podemos observar el circuito simulado previamente. Y bueno, vamos a proceder a armar el circuito en Multisim. Insertamos el amplificador. Lo invertimos. Insertamos la fuente, las fuentes de voltaje para los voltajes de entrada. Insertamos unas resistencias. Insertamos tierra. Insertamos VCC y VEE, que son los voltajes de polarización positivos y negativos respectivamente. Y eso es todo. Cambiamos el valor del voltaje de polarización a 15 voltios en ambas fuentes. El pin 7 va a polarización positiva y el pin 4 a polarización negativa. Conectamos una resistencia de un valor de 10K. Hacia la entrada inversora. Y esta a su vez conectada a la fuente de voltaje. Cambiamos el valor de la resistencia a 20K para el segundo voltaje y de la tercera fuente de voltaje a 30K. Conectamos estas resistencias hacia la entrada inversora y la entrada no inversora la conectamos a tierra. Las fuentes las conectamos a tierra en el polo negativo y cambiamos sus frecuencias. Vamos a utilizar 500 Hz para la primera, 1K para la segunda y 1.5K para la tercera. Todas de 1 voltio. Conectamos la resistencia de realimentación. De 40K.
Y eso sería todo. Conectamos un osciloscopio. Que vaya al primer voltaje, a la segunda fuente de voltaje, al tercero y por último que vaya a la salida. Primero vamos a poner de color azul para poder distinguir las señales. El siguiente de color verde, vamos a ver verde. La tercera señal, vamos a elegir un color morado. Y vamos a proceder a simular. Bueno, aquí en la práctica, en lo que es el PDF de la guía de la práctica, nos dice que tenemos una señal de salida parecida a la figura. Vamos a observar que en nuestra simulación es bastante similar. Poniendo a todos los canales en la misma escala. Tenemos una señal similar, por lo tanto la práctica por el momento está bien. Nos pide que cambiemos los valores de resistores y de las fuentes. Vamos a observar esto, poniendo todas las resistencias de un K. Y está en 220. Estos valores ya han sido previamente simulados. Teníamos que haber cambiado los voltajes. 100 Hz aquí. 200 Hz en el siguiente. Con un voltaje de 2 voltios pico pico. Y 500 Hz en el último. Con un voltaje de 3 voltios. Entonces aquí hemos cambiado lo que son las resistencias y los voltajes. Se puede observar que la salida viene a ser la suma de las señales. En este caso se viene dando que las señales se encuentran desfasadas, por lo que la suma van a ser el valor del voltaje en ese punto de cada una de las señales, además de invertida la señal. Podemos observar que debido al efecto de las resistencias se observa que se puede hacer una ganancia menor a 1. Vamos a probar con otros valores. Vamos a introducir 5 voltios en la primera con 1 kHz, 5 voltios en la segunda
con 2 kHz y 5 voltios en la tercera con 3 kHz. De igual manera se encuentran desfasadas las fuentes de voltaje. Vamos a cambiar el valor de la resistencia por una resistencia de 3.3K, la siguiente de una de 2.2K, la tercera fuente de voltaje de 1.1K y la de realimentación la vamos a dejar así. Vamos a simular. Y observamos cómo los voltajes, como se encuentran desfasados. La salida no es una salida de la suma total tan visible, ya que se encuentran cada uno distintas fases. Como se puede observar, la salida no es un valor como el que podríamos apreciar normalmente como la suma de los voltajes de entrada, por lo que esta vez vamos a poner las fuentes en fase. Todas van a trabajar a 1 kHz y las resistencias van a ser todas de 3.3K para mantener una misma relación en lo que son las resistencias, para que la ganancia en cada uno de los voltajes de entrada sea similar. Vamos a simular esto. Vamos a poner el canal 4, el canal D, perdón, que es el canal de la salida. Aquí se puede observar que los 3 voltajes de entrada se encuentran superpuestos. Si es que cambio la escala de 1 de ellos, se puede ver cómo se va de la superposición. La señal morada cambia. Si es que están todos a la misma escala, están sobrepuestos. Pero aquí en el canal, en el osciloscopio se puede observar los voltajes. Con el cursor número 2 tenemos que en el canal A 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios. Y a la salida 13.81, que es lo que está sucediendo, que el amplificador se está saturando, ya que el voltaje de polarización es de 15 voltios. Vamos a bajar un poco el voltaje para comprobar que el sumador funciona correctamente y que a nosotros cambiar las frecuencias. Muy bien. Vamos a poner todos en la misma escala y observamos aquí canal A menos 2 voltios, canal B menos 2, canal C menos 2. Tendríamos a la salida 2 más 2, 4 más 2 son 6, una salida de más 6 voltios efectivamente, que se encuentra desfasado, invertido, perdón. La señal la invierte. Entonces en este momento podemos observar que el sumador, en el caso de que se encuentra las señales de entrada desfasadas,
va a funcionar de manera distinta a lo que nosotros esperaríamos. Con esto estaría comprobada la práctica número 3 del sumador.